Buenas noches, iglesia, ¿cómo están? Bueno, un saludo para todos. Ya les di el abracito ahorita casi a todos, a los que llegaron tempranito. Ok, bueno, el tema de hoy tiene por título Prepara tu tierra para la buena semilla. Dile al que está a tu lado, prepara tu tierra para la buena semilla. Hay que preparar la tierra, nuestra tierra, que es ¿quién? ¿Dónde está la tierra nuestra? Es el corazón. Y ese es el que tenemos que preparar para poder que el Señor sea sembrando la semilla que Él tiene. Y ustedes vienen hoy por semilla, ¿o no? ¿Quién vino por semilla? Es la semilla de la palabra que Él mismo entrega cada semana para que podamos crecer y que esa cosecha abunde. Y quiero que vamos a un pasaje muy conocido. Muchos como cristianos, yo creo que lo hemos escuchado miles de veces, pero aunque es la introducción, no es la parte central, pero necesitamos entrar en contexto, y está en Lucas capítulo 8, y vamos a ir leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 15, porque si vamos a hablar de preparar tierra, y si vamos a hablar de recibir semilla, obviamente necesitamos ir a la parábola conocida, ¿cómo qué? La parábola del sembrador. Entonces vamos aquí al versículo, capítulo 8, versículo desde el 1, y vamos a empezar a leer, vamos a leerlo ahí en traducción, nueva versión internacional. Y vamos a ponerle mucha atención, vamos al versículo 1, y vamos a ver varias cositas aquí. Dice, después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. ¿Lo acompañaban quiénes? Los 12. Y también algunas mujeres. Uy, qué raro. Si las mujeres no tienen nada que ver en las cosas. Muchos dicen, pero no es así. Dice, lo acompañaban muchas mujeres, algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus, ¿qué? Malignos y de enfermedades. Sanados de dos cosas, espíritus ¿qué? Malignos y de enfermedades. Dice, 2 puntos, habla de una de ellas, María, a la que llamaban, ¿cómo? Magdalena, y de la que habían salido no más, solamente 7 demonios. ¿Poquitos o muchos? Pueden ser poquitos, porque muchas veces en nuestras vidas permitimos que el pecado que cobijamos y abrazamos se formen fortalezas grandes de muchos animalitos de aquellos, con respeto de los animalitos, que pueden tener o podemos tener si nosotros continuamos abrazando pecado. Pero ellas eran mujeres que se habían arrepentido, que hablaban con Jesús, que andaban con Él, y dice que habían salido 7 demonios de ella. Muchos de nosotros y personas hemos sido libres, liberados. ¿Usted ha conocido a alguien que haya recibido algún tipo de milagro, de enfermedades, que se ha sanado de espíritus, y que muchas veces suceden los milagros, pero la gente se olvida de Dios? Y la gente ve el milagro, vive el milagro, pero se apartan del Señor. No recuerdan la historia de los leprosos, ¿cierto? De 10 sanados, ¿cuántos regresaron? 1. Y es posible que solo ese 10% de personas que reciben sanidad, que reciben bendición, realmente sean agradecidos con Dios. Entonces, cuando nosotros, y uno se pregunta, bueno, estas mujeres andaban con ellos, andaban con Jesús, pero les digo, no queda más de otra que cuando Dios sana y limpia nuestras vidas y nos hace nuevas criaturas, rendir nuestra vida a Él. ¿Quién está de acuerdo? En que lo único que podemos hacer en agradecimiento es entregar nuestra propia vida a Él. Y dice, versículo 3, también estaba ¿quién? Juana. Juana, esposa de ¿quién? Cusa, era el administrador de Herodes. O sea, el rey era Herodes y el administrador se llamaba Cusa, y la esposa de Cusa era una mujer que estaba en una posición, digámoslo, económica o de la nobleza, y ella andaba con Jesús. Y dice la palabra, y muchas más que los ayudaban, ¿con qué? O sea que ellas tenían forma, tenían
la capacidad y ayudaban a Jesús, ayudaban a los discípulos cuando iban y hacían todas estas campañas. Iban a hablar, a predicar. Y dice en el 4, de cada pueblo salía gente para ver a Jesús. Jesús era, me imagino, era algo increíble solamente saber que Él estaba cerca. Y salían de todos los pueblos, y dice, de cada pueblo salía gente para ver a Jesús. Cuando se reunió una gran multitud, Él les contó esta parábola. Y mira, tal vez Jesús no esté físicamente en este momento, pero su espíritu está en este lugar. Y hoy nuevamente Jesús les va a hablar, porque no soy yo, no, es Él, es su espíritu, a través de esta parábola que quiere hoy dar un mensaje especial. Y que aunque la hayamos escuchado, dice la palabra que ella no vuelve vacía. Y Pablo decía, no me es molesto repetiros las mismas cosas, porque para vosotros es seguro, ¿sí? Vamos entonces ahí como recordando y sintiendo como Jesús mismo vuelve y nos habla y dice, versículo 5, un sembrador salió a sembrar. ¿Quién salió? ¿Quién es un sembrador? El que siembra, ¿cierto? Salen con su mochilita, sus semillas, ya han hecho los surcos, los huequitos, y van tirando y van depositando, regando la semilla para que crezca la cosecha. Y dice, ese sembrador salió a sembrar, y al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras, y cuando brotó, ¿qué dice? Las plantas se secaron por falta ¿de qué? De humedad. Otra parte cayó entre espinos, eso lo hemos sabido hasta de memoria, ¿cierto? Dice, cayó entre espinos que al crecer junto con la semilla la ahogaron. Pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. O sea, por cada semilla sembrada, brotaba ¿cuánto? 100 veces lo que se había sembrado. Dice, 100 por 1. Dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que oiga. Eso lo dijo ¿a quién? A la multitud que se le acercaba. Estaban los discípulos y estaban también ¿quiénes? Las mujeres que lo acompañaban. Y dice que Jesús contó esta historia. El sembrador salió, esparció semilla, una cayó ¿qué? Junto al camino, la otra cayó entre piedras, la otra cayó entre espinos y la otra en buena tierra. Pero entonces los discípulos escuchan la historia y se rascan la cabeza, porque normalmente uno rasca la cabeza cuando no entiende algo, ¿cierto? Y le dijeron, Jesús, versículo 9, dice, sus discípulos le preguntaron, ¿cuál era el significado de esta parábola? Pero que quiero que el significado, ahorita lo leemos en traducción actual, como te lo pasé ahorita, pero quiero que miremos el versículo 10. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú quieres ser siempre una oveja o quieres ser un discípulo? Yo creo que muchos anhelamos, o el anhelo siempre, es que podamos ser discípulos de Dios, discípulos de Jesús, porque oveja, simplemente la oveja está en el corralito, come y come, hace popó, ¿cierto? Come y come, da la lana, lo que sea, pero a veces se queda ahí nomás. Y Dios quiere que nosotros seamos discípulos de Él, discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque ser discípulo de Jesús tiene un gran privilegio. ¿Quién quiere ser un discípulo de Jesús? No importa que usted esté empezando, que apenas, ay, ¿esto qué quiere? ¿Esto con qué se come? ¿Cómo es esto? Que usted venga por primera vez o esté empezando, pero su anhelo en su corazón sea ser un discípulo de Él. ¿Y qué es un discípulo? Alguien que aprende a los pies de su maestro. Y ese privilegio está en ese versículo 10. Y quiero que usted hoy lo ponga en su corazón y leamos ahí, dice, y entonces cuando él le dice, sus discípulos le preguntaron cuál era el significado de esa parábola que había contado, dice en el 10, le dijo a sus discípulos, ¿cómo les dijo? Les dijo, a ustedes que son mis discípulos, que están cerca de mí, igual a las mujeres que estaban con ellos, dice, se les ha concedido, ojo, ¿se les ha qué? Concedido que conozcan los secretos del reino de Dios. ¿Quién quiere aquí conocer los secretos del reino de Dios? Un secreto del reino de Dios es cómo funciona el reino de Dios.
Porque a veces decimos, no, pastor, no, Señor, pero ¿cómo hacemos? No entiendo esto, ¿por qué? ¿Por qué debo ser así si me cuesta tanto? ¿Por qué tiene que suceder de esta manera? Es porque si conoces los secretos de cómo funciona el reino de Dios, tu vida tiene que ser diferente. Tu vida tiene que cambiar cuando tú conoces los secretos del Señor y aplicas lo que aprendes. Y él le decía, ¿ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios? Les contestó. Pero a los demás, ¿qué dijo? ¿A quiénes? A los demás se les habla por medio de parábolas, por medio de historias, de comparaciones, para que aunque miren, no vean, y aunque oigan, no entiendan. ¿Qué tan raro? ¿Sabes? Por eso es un privilegio poder estar delante de Dios, estar en un lugar donde tú puedas aprender a ser ¿un qué? Un discípulo, que no te quedes solo siendo una oveja, porque hay un privilegio grande. Mucha gente en el mundo ha escuchado la parábola del sembrador, ha escuchado las parábolas. Uy, sí, no, eso es hermoso, esa palabra es bonita. Sí, pero ¿cómo se aplica a tu vida? ¿Cuál es el secreto que está guardado detrás de esa hermosa historia o de esa comparación? Y Dios ha recurrido a que muchas historias del reino de Dios y los misterios se dan con cosas cotidianas y sencillas que Él mismo creó para que nosotros las podamos entender. Y a través de esta historia, Él nos habla acerca de estos secretos. Y dice en el versículo 11, este es el significado de la parábola, la parábola. Primero que todo, ¿la semilla qué es? ¿Quién es la semilla? En esta historia, el sembrador es ¿quién? Es Dios. Y la semilla es la palabra. ¿Qué estamos escuchando hoy? ¿Qué estudias tú todos los días? Qué bueno que sí la estudian todos los días. ¿Alguna la semilla? Pero quiero que empecemos a ver en la traducción, yo te lo pasé, traducción lenguaje actual, el versículo 12, porque me gustó mucho cómo lleva a este tiempo esa parte, la primera, y empieza Jesús a explicar lo de la semilla. 8:12, ahí debe estar en las partes finales de las imágenes. Vamos a empezar ahí entonces el 12. Miren lo sencillo que ustedes vienen a la iglesia es para que les lea la Biblia, ¿cierto? Porque hoy lo que vamos a hacer es leer la palabra y entender de ahí. Dice, las que cayeron en el camino, las semillas que al esparcir cayeron en el camino, dice, representan, ¿a quién? A los que oyen. ¿Quiénes están aquí oyendo hoy el mensaje? Todos, ¿cierto? Pero entre la misma iglesia están los que oyen el mensaje, pero cuando viene el diablo y hace que se les ¿qué? O sea que debes dejar que se te olvide la palabra que escuchas un día aquí. Que al otro día, ¿y cómo estuvo? No, estuvo chévere, no, qué poder. ¿Y qué le enseñaron? ¿Cómo era eso? ¿Cómo era? No me acuerdo. Cuando cae la semilla al lado del camino, es cuando venimos a la iglesia y la palabra que escuchamos se nos olvida. O la que tú lees al otro día se te olvida. A la semana siguiente, y después, ¿qué hago? Tengo esta situación, pero no me funciona. ¿Estás haciendo lo que aprendimos? ¿Qué era lo que había que hacer? Sí. Y dice el diablo, ¿quién es? Él no está interesado en que tú salgas de la vida que llevas, de la vida llena de problemas, de situaciones contrarias, de la vida llena de fracasos, llena de dolor y angustia. Obviamente dice que en el mundo tendremos aflicción, pero Dios quiere llevarnos a otro nivel de vida. Y dice, y hace que se les olvide, ¿para qué? ¿Para qué hace que se les olvida? Para que no crean, ni reciban la salvación que Dios les ofrece. Tú vienes aquí a recibir una semilla que va a servir para tu salvación. Pero si tú la recibes y se te olvida, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos perdiendo? La posibilidad de la salvación que Dios está ofreciendo. Versículo 13, ya sabemos quién es la semilla que cae junto al camino. Versículo 13, las semillas que cayeron entre piedras representan a los que reciben el mensaje con alegría.
no, pastor, esa palabra, no, eso, no, qué bomba, es que eso, pero como no le entienden ¿dónde? En su corazón. Tal vez fue muy emocional, tremendo, más que vencedores, Cristo ha hecho todo por nosotros, Él nos acompaña y en el momento es alegría, estamos con todos los hermanitos, qué lindo, Dios te bendiga y salen a la puerta. No le entienden bien, entonces cuando tienen problemas, dejan de confiar en Dios. Esa es la semilla que cae entre piedras. Número 1, no podemos dejar que olvidar el mensaje. Y número 2, debemos procurar por entender el mensaje. Ponme la definición un momento de oír. ¿Qué es oír? Ustedes oyen como rumba por ahí el aire acondicionado, ¿cierto? Se oye un ruido, o se oye que alguien habla. Y dice oír, percibir una cosa por medio del sentido del oído. Siento un ruido, siento un sonido. Es más, muchos sienten el sonido y se van durmiendo mientras el pastor o la pastora hablan. Y se van arrullando, y yo es como en el cielo, como la canción esa, pastor, está pasando un milagro en mi vida impresionante. Estoy feliz. Una señora le decía al pastor, y le dice, ¿y cuál es el milagro? Cuéntame. Pastor, yo he sufrido de un insomnio impresionante, yo no duermo. Pero cuando usted empieza a predicar, yo me quedo fundida de una. Entonces, que ese milagro no sea el que usted está viviendo cada día, reunión. Volvamos y vamos a oír, la diferencia entre oír y escuchar. Regálame escuchar. Dice, prestar atención, ¿a qué? A lo que uno oye. Ustedes están oyendo la palabra en este momento, pero le tienen que prestar ¿qué? Atención. Porque muchos solamente de pronto se acercan a Dios o vienen al servicio de la reunión y sienten como que cumplieron algo. Y dicen, yo ya fui a la iglesia, me va a ir bien esta semana. Ese es mi amuleto, mi talismán, ya cumplí. Y no es así. Tú debes venir a la iglesia para escuchar, para entender y para hacer lo que la misma palabra te está enseñando a hacer. Versículo 14. En la misma versión traducción viviente que estamos leyendo. 14. Las semillas que cayeron, ¿dónde? Entre espinos. ¿Saben qué son los espinos, cierto? Esas matas, maleza, con tunas. Dice, representan a los que oyen el mensaje. ¿Pero qué? Pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. No dejan. Y pasan meses y pasan años y no pasa nada. Qué lindo, fui a la iglesia, estoy firme, 10 años en la iglesia, pero ¿qué pasa con tu vida? Y dice, pues viven preocupados por tener más dinero y por divertirse. Esa es la semilla que cae entre espinos. Algunos de ustedes, no levanten la mano, pero ¿se sienten clasificados en alguno de esos tres? Qué bueno, amén. ¿Sabes? Lo más importante para Dios es que nosotros podamos reconocer nuestros errores, pero pararnos y levantarnos de ahí. Y esta es la parte de la que cae entre espinos, pero hay otra parte muy linda, que el versículo 15, dice, pero las semillas que cayeron en buena tierra, ¿cómo es el título del tema? Prepara tu tierra para la buena semilla. Y dice, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que, ¿qué? Oyen el mensaje de Dios, lo aceptan, lo entienden con una actitud que eso es lo que hace la diferencia. Cuando tú recibes la palabra de Dios, pero lo recibes con una actitud de que lo que vas a aprender lo vas a poner en práctica, lo vas a obedecer,
y va a ser una actitud obediente y sincera. Estos últimos se mantienen firmes y sus acciones son ¿qué? Buenas. Pero entonces, normalmente cuando hemos leído y hemos aprendido esta parábola, termina ¡ay, qué maravilla! Y Señor, que yo sea buena tierra, Señor. Señor, que yo sea la mejor tierra, ¿cierto? Pero hoy vamos a aprender cómo ser esa mejor tierra. Porque a veces se nos va solo en oración, en querer, pero no conocemos cómo hacer una buena tierra, cómo cambiar y cómo hacer una diferencia en esa parte. ¿Estamos conectados? Pero quiero que sigamos ahí al Nueva Versión Internacional en el versículo siguiente. ¿Estamos en el qué? En el 15. Vamos al 16 en la NBI. Y vamos a continuar aprendiendo algo ahí importante. Y ahorita retomamos eso de la semilla, ¿cómo así? ¿Yo dónde estoy? O sea que esto no estoy obedeciendo, no estoy haciendo. Y dice, nadie enciende, ¿qué? Una lámpara para después cubrirla con una vasija o ponerla debajo de una cama, sino para ponerla en una repisa, a fin de que los que entren tengan, ¿qué? Luz. Y resulta que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ser esa luz que se encienda en tu casa, esa luz que tome la misma luz de Dios y pueda alumbrar a otros. ¿Sí? ¿Estamos? Nosotros somos esa luz, la luz de Cristo que nos dio a nosotros. Pero miren, ¿cuántos de nosotros parece que fuéramos cristianos de la secreta? No sé si a usted le hace familiar un sonidito que va por ahí, va a sonar. Tal vez usted de esos cristianos tipo James Bond, 007. Nadie sabe que usted es cristiano. Nadie sabe que usted es cristiano. Y usted entonces se camufla en la rumba, en el trago, en todas las cosas, porque pronto me descubren y se daña la misión. O si usted es más viejito como yo, tal vez sea de este otro. Superagente 86. Y viendo este versículo, yo le decía, y el Señor me mostraba, me tocaba el corazón. Puede ser gracioso, pero quiero que usted entienda y lo recuerde. Una lámpara no se enciende para guardarse debajo de una cama ni para esconderse. Es más, usted ahora que está empezando, y aunque sea difícil, la gente debe también conocer que usted está por un camino diferente. Mire, si tienes amigos que realmente sean amigos o conocidos, ellos van a respetar que tú estás tomando la decisión de seguir a Jesús. Y tú vas a poner el lugar y lo vas a poner en alto, porque es importante que no escondamos la luz. Y dice en el 17, no hay nada escondido que no llegue a descubrirse. Mira, sea pecado, sea bendición, sea lo que tú estés delante del Señor, que esté funcionando o sucediendo en lo secreto, algún día va a salir ¿a dónde? A la luz. Sea bueno, sea malo, sea testimonio, sea antitestimonio, va a salir a la luz. De eso no puedes dudarlo. Porque si estás haciendo lo correcto, en su debido momento, tu vida va a mostrar al Cristo que está viviendo dentro de ti. Pero si por lo contrario estás haciendo lo incorrecto, tarde que temprano, todo eso que has escondido va a salir a flote y se va a ver. Tú eres el que decide realmente qué hacer con tu vida, cuál semilla quieres ser. Si hasta hoy había sido la semilla que todo se le olvida, la semilla que todo a través de los problemas y viene pruebas se te olvida, o que estás buscando más las riquezas y la diversión, debes definir en tu corazón realmente con Dios, ¿cuál tipo de semilla vas a ser tú?
Y quiero que me permites este versículo que es muy importante. Y Lucas 8:18, pero en traducción lenguaje actual. Quiero que miremos 8:18 y me gustó mucho la traducción porque es dura, pero es especial. Y miren lo que dice, del mismo capítulo que veníamos en 8, mira ese 18. Por eso dice, ¿presten qué? Aquí hay que prestarle atención a la palabra, a lo que aprendemos, a lo que Dios enseña a través de su palabra. Dice, porque a los que saben algo acerca de los secretos del reino, se les contarán muchísimas cosas más. ¿Tú quieres que Dios te muestre cosas más del reino, secretos? ¿Quién quiere que Dios le muestre? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que prestar mucha atención. Porque dice la palabra, y lo dice en otra parte también, que aquellos que tienen, y ahorita lo vamos a ver, al que tiene más, se le dará. Pero ¿cómo te pueden dar más si lo poco o lo mucho que Dios te ha entregado no lo has podido entender, no lo has podido asimilar, no lo has podido obedecer? ¿Estamos? Y dice, presten mucha atención porque a los que saben algo de los secretos del reino se les contarán muchísimas cosas más. Pero a los que no saben nada de los secretos de Dios, aunque se los hayan contado, aunque los hayan conocido, pero los han desaprovechado, dice, Dios les hará olvidar hasta lo que creen saber. ¿Duro o no es duro? Entonces debemos poner atención y cuidar lo que Dios nos entrega, o vamos a seguir siendo relajados. Eso cayó junto al camino, pues. Yo soy hijo y me comí un pajarito, ay, qué bueno. No podemos seguir en esas. Y hay algo muy importante, y es que hoy esa parte me llamaba mucho la atención. Y quiero que vamos un momento a Mateo 25:21. Y quiero que tú tengas presente esto de la semilla y lo que estamos leyendo. 25:21, NBI puede ser. Yo se los leo acá, o si no. Y dice, su señor le respondió, hiciste bien, ¿siervo qué? Bueno y fiel. Cuando tú y yo escuchamos la palabra, entendemos la palabra, la ponemos en práctica, obedecemos lo poco que vamos aprendiendo, para Dios somos siervos ¿qué? Buenos y fieles. Y repito algo que alguien me decía anteriormente, pastor, me hace falta tanto. Y yo le dije, nosotros también nos hace falta mucho. Pero si tú cada cosa que aprendes la pones en práctica y la obedeces, para Dios estás haciendo lo correcto. No te preocupes, simplemente cada cosa que aprendas, cada cosa que entiendas, obedécela, hazla. Y dice, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido ¿qué? Fiel. Te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad con tu Señor. Entonces, cuando tú y yo somos fieles en lo que Dios nos enseña, en la palabra que Él entrega cada semana, en lo que estudias en tu casa, en tu estudio personal, en tu devocional, y lo pones en práctica, lo obedeces, eres un siervo fiel para el Señor. Y te van a revelar mayores secretos del reino que necesitas saber. Y que necesitas no solo para saber, necesitas para ayudarle a otras personas, ¿o no? ¿Tú quieres ayudarle a otros? Tal vez en este momento estás pidiendo y necesitas ayuda y estás saliendo de situaciones, pero Dios quiere sacarte de allí para que tú puedas ayudar a otros. ¿A quién le gustaría ayudar a otros? Y poder hacerlo. Pero entonces primero hagamos esto. Como dice, primero mi primaria. Vamos al 25, versículo 29 al 30 del mismo. Y dice, porque a todo el que tiene, ¿todo qué? ¿Qué va a pasar con él? Se le dará más. Y tendrá en abundancia. Al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil, échenlo, ¿a dónde? A la oscuridad,
donde habrá llanto y rechinar de dientes. Mira, no es solo un consejo de obedecer y de seguir a Dios, es prácticamente la única forma de salir y de escapar de ser echado, ¿a dónde? A las tinieblas. Entonces, de hacerlo hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con toda, hay que amar a Dios y entregarle a Dios, y en lo fiel que seamos en lo poco, Él nos pondrá en lo mucho. Pásame, no sé, yo te pasé una frase, ahí está, por favor, quiero que la pongan en pantallas, y quiero que la analices. Dice, la semilla de la palabra de Dios está cayendo. ¿Dónde? Está continuamente cayendo. ¿En cuál tierra? ¿Dónde está tu tierra? Tu corazón es tu tierra. Tu vida es tu tierra. Y constantemente la palabra de Dios está cayendo en su tierra, pero a menos que su suelo sea regado, sea desmalezado, entonces incluso la madurez espiritual, que parece evidente, puede perderse. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? Dios está entregando palabra y la entrega a través de este lugar, de lo que enviamos, de la academia, de lo que tú estudias, y esa semilla constantemente cae. Pero si tú siembras un cultivo, y aquí hay agrónomos, o por ahí hay un agrónomo, y me desmiente, si cuando tú siembras un cultivo no tienes que estarlo cuidando para sacar la maleza, las plagas, las pestes, ¿cierto que sí? Porque entonces pensamos que solamente es que caiga y caiga semilla, pero la maleza se la está tragando, los espinos la están ahogando, y tú y yo tenemos que limpiar esa tierra y mantenerla limpia, porque siempre que hay cosecha, la maleza va a estar tratando de opacar la buena semilla del Señor. Y ese es nuestro papel, esa es nuestra tarea, y quiero que vamos a aprender cómo regar la tierra, cómo nosotros realmente entregamos o cómo humedecemos. Y no podemos pensar que solamente clamándole a Dios, Señor, yo quiero ser buena tierra, quiero ser buena tierra. No, tenemos que empezar a actuar, a buscarlo para que esa agua llegue a nosotros. Vamos a Juan 4, versículo 13. Juan 4, versículo 13. 13 y 14. Dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed, ¿cuándo? Jamás. Sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. ¿Cómo riegas tu agua? ¿Cuál es la forma de humedecer esa tierra que tienes en tu corazón para que la semilla de Dios pueda germinar? Con palabra de Dios, acercándote a Él, entrando en su presencia, recibiendo de ese manantial. Vamos al Salmo 1, Salmo 1, capítulo 1, versículo 1, y dice lo siguiente. Dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Habla del hombre, el género del hombre, no hombre y mujer. Ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley ¿de qué? Del Señor se deleita de día y de noche, medita en ella. Versículo 3, quiero que te concentres en esa parte. Es como un árbol plantado, ¿dónde? A la orilla de un río. Dice, cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan, y todo cuanto hace, ¿qué? ¿Por qué prospera un árbol que está sembrado junto a un río? Porque le sobra el agua. Le sobra el agua. Entonces los nutrientes que están en la tierra pueden ser absorbidos gracias al agua. Si usted tiene una matica en su casa y no le echa agua, ¿qué pasa? Se muere. Y la tierra puede estar llena de nutrientes, pero no tiene el agua, no tiene esa presencia de Dios, de la palabra, para que puedas succionar todos esos nutrientes. Mateo 6:6. Vamos a Mateo. Mateo 6:6 dice lo siguiente. Es necesario que tú y yo podamos y entremos
en lo secreto con el Señor. Y el ejemplo más práctico es cuando aquí hay casados, parejas de casados. Sí hay, ¿cierto? Por ahí hay algunos. Y saben, algo hermoso y un tiempo que siempre tendrán y tienen los casados, es su tiempo, ese tiempo de intimidad. Y Dios nos llama a que nosotros tengamos ese tiempo de intimidad con Él. De que podamos entrar en lo secreto, a disfrutar. Dice la palabra, mi hacedor es ¿qué? Mi marido. Y puede ser un hombre, ay, mi hacedor es mi marido, ay no, eso se oye mal. No, Él es el marido de la iglesia. Y dice Mateo 6:6, dice, pero tú cuando te pongas a orar, dice, entra en tu cuarto. Algunos pues no tienen puerta, pero vienes y las o algo para que se pueda encerrar. Dice, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta. Pastor, es que yo no he podido orar porque es que en mi casa no hay puerta. Bueno, madrugue más antes de que todo se levante, o ore más tarde para que no lo perturben. Y dice, y ora a tu Padre que está en lo secreto. ¿Dónde está el Padre? Mira, el Padre se encuentra en lo secreto. Es rico y estar y compartimos y recibimos palabra de parte de Dios, pero si tú quieres encontrar al Padre, tienes que ir a lo secreto. Ay, sí, no, es que yo disfruto mucho y oras, si tienes tu tiempo de intimidad. No, pues yo oro y yo le doy gracias al Señor todos los días. Señor, gracias por este día, por la noche, Señor, gracias por esta noche. No estás buscando a tu Padre. Y dice, cierra la puerta ahora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve en dónde, que ve lo que se hace en lo secreto, te recompensará. Hará cosas grandes en tu vida. Pero es necesaria la intimidad, es necesario. Mira, hay una diferencia grande entre comunión e intimidad. Comunión es cuando usted todo el día de pronto tiene presente a Dios. Voy a salir, Señor, uy, cuídame, Dios, gracias. Señor, protégeme porque de pronto un peligro, alguna cosa que pueda suceder. Señor, gracias por los alimentos, Señor. Eso es comunión. Pero la intimidad es otro cuento. ¿O será que usted como pareja la intimidad la hace en lo público? No, hay que cerrar ventanas, puertas, ¿cierto? Acostar los niños, que estén bien dormidos, hacer bulla, algo ahí para que no. Con Dios es igual, es preparar un ambiente de intimidad para poder disfrutar con Él. Salmo 51:6. Dice, yo sé que tú amas la verdad, en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. ¿Sabes? Los lugares donde Dios nos ha enseñado a nosotros más de su sabiduría ha sido en lo secreto, ha sido en lo íntimo. Allí cuando estás solo tú con tu Señor y pon tu celular en modo avión o guárdalo. Bueno, si no tiene Biblia de papel, le toca y póngalo en modo avión y lee, pero no mire mensajes. Quédese en intimidad. Con Dios búscalo y en los secretos donde encontramos de Él la sabiduría. Y quiero llevarte a un pasaje en el Salmo 139. Y quiero compararte algo, no sé, algunos los que yo creo que ya lo han estudiado algunos. 139:15. Y quiero verlo en Reina Valera, por favor. Mira lo que dice la palabra acerca de ti y de mí cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. ¿Alguno de ustedes estuvo en el vientre de la madre? Ah, bueno, menos mal. Dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo. No fue oculto, no fue encubierto. Dice, bien que en lo oculto, ¿en dónde? En lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. En lo oculto es donde Dios te forma. En lo oculto, ¿usted imagina un embarazo con la barriga transparente? Ahí viendo el renacuajito y todo ahí creciendo. Ay, no, solo Dios tiene acceso a ver minuto a minuto el desarrollo y a cuidar la gestación de cada uno de nosotros.
que hoy hay aparatos de ultrasonido que ahí se ve todo desfiguradito, pero medio ven, ay sí, tiene cabecita, dos bracitos, dos piernitas, pero para Dios es totalmente transparente. Para Dios es transparente totalmente. Entonces, ¿cómo regar la tierra? ¿Cómo? El agua es la misma palabra, es el agua. Y esa palabra, esa intimidad con Dios es la que hace que esa tierra esté húmeda para poder dar fruto. ¿Y cómo desmalezamos? ¿Cómo quitamos las malezas? ¿Cómo arrancamos esa hierba mala que está dañando y tratando de ahogar la cosecha? ¿Sí? Vamos a ir a 2 Corintios 10. 2 Corintios 10. Versículo 3 al 5. Dice, pues, aunque andamos, ¿en dónde? O sea, andamos en este cuerpo que tiene carne. Dice, ¿qué dice? No militamos según la carne. El estar hechos de carne no quiere decir que tengamos que hacer todo lo que la carne quiera hacer. Porque aunque estamos en ella, no militamos en ella. Por eso tenemos como el uniforme de soldado, pero no somos soldados. ¿Sí? En la carne sería de esa manera. Tenemos un cuerpo de carne, pero no militamos en la carne. Versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? No son de carne, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de ¿qué? Fortalezas, derribando argumentos. ¿Sabes una cosa? ¿Cuál es el peor enemigo y la maleza más grande que puede haber en tu vida? Es cuando tú escuchas la palabra de Dios y en mismo tu corazón, no, pero es que eso está muy difícil. No, olvídese que yo voy a hacer eso. Olvídese que yo me voy a humillar. Olvídese que yo voy a quedarme callado cuando alguien me habla mal. ¿Has escuchado esas voces? Esa es la maleza que crece y ahoga la semilla que Dios ha sembrado en tu vida. Esa es. Ese argumento, ese pensamiento que llega a tu vida. Y Dios dice que debemos derribarlos. Derribando argumentos y toda ¿qué? Altivez que se levanta. ¿En contra de quién? Nuestro corazón es altivo y orgulloso. Y cuando recibe palabra de Dios, Él quiere, no, pero es que a mí eso no me parece. Yo sí estoy de acuerdo con que Dios me bendiga, qué maravilla, promesas, pero cuando ya hay que arrepentirse y compromiso y dejar a un lado cosas, no, eso a mí no me parece. ¿Ha escuchado esa voz, cierto? Creo que la ha escuchado muy a menudo y muchas veces. Ese es el argumento que tenemos que derribar. A ese hay que echarle el veneno, el fungicida, el herbicida, para que retroceda. Si usted no fumiga la maleza en un cultivo que tiene, nada, se le come los nutrientes a lo que estás cultivando y va a ser infructuosa tu cosecha. Y dice la solución, quiero que lo leamos ahí. Estamos en Reina Valera, ¿cierto? Vamos al 5, entonces otra vez. ¿Sí estamos al 5 ya? Pasamos al 5, por favor. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Cómo se derriba un argumento? ¿Cómo se derriba ese espino que está creciendo a ahogar la palabra que Dios ya te dio? ¿Cómo se derriba? Ahí dice, llevando cautivo todo pensamiento que llegó y entró, ¿a dónde? A la obediencia a Cristo. Usted no puede evitar que un pájaro vuele sobre su cabeza, pero sí puede evitar que le hagan nido en la cabeza. Entonces cuando usted lo ve volando, se le va a sentar, lo pesca y lo pone bajo los pies de Cristo. Y cuando usted empiece a poner la palabra de Dios por encima de esos razonamientos y argumentos que solamente te destruyen, tu cosecha en Dios y ese fruto va a crecer abundantemente. Es la única forma. Cuando tú antepongas la palabra de Dios por encima de todo, hay que derribar todo argumento. Vamos un momento a Santiago 4, del 6 al 7. Y quiero que me muestres, primero vamos a ver algo. Bueno, vamos a leerlo y luego hacemos lo otro. Dice, pero él, ¿quién? ¿Quién es él?
Dios, dice, da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste ¿a quién? ¿Dios a quién resiste? A los soberbios. ¿Y quién es un soberbio? ¿Alguien aquí es soberbio? ¿Alguien que tenga problema con el orgullo? Todo, ¿cierto? Porque el que diga que no tiene problemas con la mentira. Sí, es verdad. Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. Entonces someteos pues a Dios. ¿Y sabe cómo no somos soberbios? Cuando nosotros le decimos a la palabra de Dios. Cuando la palabra viene el mensaje, ¿qué debemos hacer? Actuar. Y nosotros decimos, no, yo sí no voy con eso, a mí eso no me parece. Eres un soberbio. Somos unos soberbios y unos arrogantes. Te voy a decir algo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre el trigo y la cizaña? ¿Han escuchado la parábola del trigo y la cizaña, cierto? Resulta que la cizaña y el trigo son casi idénticos, pero hay diferencia. Uno da fruto y el otro no da fruto. ¿Y sabes qué sucede? Cuando el trigo crece y se llena de fruto, el fruto pesa y al pesarse, él se doblega, se agacha. Mientras que la cizaña se mantiene erguida porque no es sino coca por dentro y no tiene fruto. Regálame la imagen de una cizaña y un trigo juntos. Ese tienes que ser tú y tengo que ser yo. El trigo que por el fruto que da, entre más fruto tiene, más humillado y doblegado está delante de Dios. Pero si tú estás como la cizaña, que no es sino cáscara, apariencia, y por eso cuando los segadores, y Jesús decía, el trigo y las cizañas crecieron juntos, y él decía, arrancamos la cizaña, dijo, no, esperen a que la cosecha esté lista, y recojan aparte la cizaña y el trigo, y echen el trigo en manojos y quémenlo, y luego recojan la cizaña, ¿cierto? Porque cuando ya están maduros se puede identificar fácilmente el trigo de la cizaña, porque la cizaña se mantiene a través de su orgullo, la tipología de orgullo, de pie, mientras que el que entre más fruto da, debemos estar más que humillados delante de Dios. Dios nos llama a ser humildes, porque a veces el orgullo solo nos lleva a tener apariencia, como cuando Jesús fue a buscar en la higuera que solo tenía hojas. Y cuando la higuera tiene hojas abundantes es porque tiene fruto, y fue a buscar fruto y no tenía fruto. Y a veces somos cristianos que lo único que tenemos es hojas y no hay nada de fruto, o apariencia de fruto, pero vacíos por dentro. Y Dios no quiere que tú y yo estemos de esa manera. Dios nos llama y nos invita a que hagamos morir. Y yo quiero llevarte, para terminar, a Isaías capítulo 5. Dios me mostraba y me hablaba y me decía, mira, este es el tipo de viña, de cultivo que yo quiero. Y vamos al versículo 1 y dice, vamos en una versión internacional. Y quiero que esta imagen, ahora se las comparto ahí en los grupos o si la quieren tener. Dice, haré versículo 1, por favor. Mira, vamos a ver esta pequeña parábola y quiero que tengas la relación con lo que tú y yo Dios nos ha llamado a que nuestra vida, la semilla, tiene que caer ¿en dónde? En buena tierra. ¿Dónde debe caer la semilla? ¿Y quién tiene que preparar el terreno? ¿Quién lo tiene que preparar? ¿Tú, Dios o tú? Tú lo tienes que preparar, obedeciendo, buscándolo, haciendo morir las obras de la carne. Dice, cantaré en nombre de mi amigo querido una canción dedicada a su viña en una ladera fértil. Versículo 2. La cavó, la limpió de piedras, la plantó con sus mejores cepas. ¿Saben que las uvas son qué? Cepas o especies. Y además preparó un lagar. Un lagar es donde se exprime la uva para hacer el vino. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando ¿qué? Uvas agrias, 3. Y ahora, hombres de Judá, habitantes de Jerusalén, juzguen entre mí y mi viña. Siguiente.
¿Qué más se podía hacer por mi viña que yo no lo haya hecho ya? Y lo está diciendo Dios. Yo esperaba que diera buenas uvas. ¿Por qué dio uvas agrias? La despedregué, cavé el lagar, la cuidé, le hice cerco. 5. Voy a decirles lo que haré con mi viña. Con aquella viña que cuando Dios da todo lo que tiene que dar, pero la viña no produce el fruto que tiene que producir, le quitaré su cerco, su vallado de protección, y será destruida. Derribaré su muro y será pisoteada. La dejaré desolada y no será podada ni cultivada. Le crecerán espinos y cardos. Y espinos y cardos, dice, no lluevan sobre ella. 7. La viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel. Los hombres de Judá son su huerto preferido. Nosotros somos su huerto preferido. Él esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre, esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia. Mira, Dios nos llamó y nos ha llamado a ser árboles que den fruto y fruto abundante. Y Él ha preparado todas las cosas. Él ha preparado cada cosa, cada detalle en su palabra para nuestra vida. Y Él quiere que nosotros hagamos adicionalmente para matar esa maleza, hacer morir las obras de la carne. Vamos a este último que lo iba a pasar, pero quiero dárselos. Colosenses 3, versículo 5, por favor. Colosenses 3, versículo 5. Se lo va a ir leyendo aquí, ya tú me sigues ahí. Por lo tanto, dice, ¿hagan qué? Morir. ¿Quién lo tiene que hacer morir? Señor, haz morir todos mis deseos. Y para ahí desviando su mirada, quién sabe dónde. Dice, haced morir. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Esa naturaleza humana que nos lleva a hacer daño, a pelear, a humillar, a no tener amor, a hacer muchas cosas. Dice, impurezas, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, la cual es idolatría. Cuando tú eres avaro, ¿eres qué? Idólatra, porque conviertes el dinero en tu Dios. Y dice, ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas. ¿Antes vivíamos en esas obras o no? Sí, pero ahora no. Dice, pero ahora abandonen también todo esto. ¿Qué? ¿Qué hay que abandonar? ¿Alguno tiene algún problema con el enojo? ¿Alguno por ahí de vez en cuando? Enojo, ira, malicia, siempre estar pensando mal, juzgando mal, calumnia, diciendo lo que no es de las personas, que es de la forma correcta, mentiras. ¿Lenguaje qué? Obsceno. Yo recuerdo que anteriormente, antes de estar en la vida del Señor, era feliz, siempre hablando en doble sentido. Y mi carne lo disfrutaba, pero lo aborrezco ahora, porque era lo que nuestra carne quería hacer. Siguiente. Dejen de mentirse unos a quién, a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. 10. Y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando. ¿En qué? En conocimiento de la imagen. Mira, tu naturaleza y tu ropa se va renovando cuando vas conociendo a tu Señor. Entre más lo conoces en esa intimidad, en estos tiempos, tu ropa vieja se va cambiando por la ropa nueva. Pero tú pones el tiempo, tú pones, dependiendo de ti, Él tiene todo dispuesto, pero depende de lo que tú le dediques a Él. Dice en el 11, en esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso, incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. 12, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos. Él nos escogió ¿cómo? ¿Para ser qué? Santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, de humildad, de amabilidad, de paciencia, de modo que se toleren unos. Hay que tener paciencia. Hemos sido muy impacientes. Todo tiene que ser ya, si no están las cosas inmediatamente.
nos desesperamos. Eso no es amor. Eso no es lo que quiere el Señor. Dice, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen a los otros, pero ¿cómo a veces nos creemos que no podemos perdonar a alguien cuando Dios ya nos perdonó todo a nosotros? Pero no, yo lo perdono, pero no olvido. Eso no es perdonar. Cada que quieres acordarte, refriegas otra vez las mismas cosas. ¿Usted imagina que Dios te estuviera todos los días diciendo y recordando todos tus pecados pasados? No, dice que los echó al fondo del mar. 14, por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Dejemos la quejadera. A veces no le damos al Señor alabanza, sino quejabanza. Y venimos delante de la presencia solo a quejarnos. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y usted los ve derramados en lágrimas, llorando, pero es reclamándole al Señor, no entregando su adoración y dándole gracias como Él quiere. 16, que habiten ustedes la palabra de Cristo en toda su riqueza. ¿Que habite qué? La semilla de Dios, la palabra en toda su riqueza. Instrúyanse, hagan la academia, lean la palabra, estudien, lean la palabra. Y aconsejen, dice, instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y te invito a que te lo termines de leer, porque hay instrucciones más específicas para las esposas, para los esposos. Iglesia amada, la invitación de hoy es a que prepares tu tierra. Vuélvele a decir prepara tu tierra para la buena semilla. Necesita agua, necesita arrancar la maleza. Y la maleza es eso, hacer morir las obras de la carne. Hay que dar los versículos, puedes repetirte la prédica en el YouTube. Ahí dale, suscríbete al canal. Activa la campanita. Sí. Y comparte con tus amigos. Max tiene razón. Comparte con tus amigos. Sí, es verdad. ¿Por qué compartes tanta bobada a veces? Tanto meme, tanta cosa. Comparte también lo que Dios te enseña en su palabra. ¿O sigues siendo el cristiano 007? Cierra tus ojos ahí donde estás, vamos a orar. Padre Santo, gracias Dios porque tú has hablado hoy, Señor, a cada corazón. Padre, tú has ministrado, Señor, de que no basta solo con clamar y pedir ser buena tierra, sino que tenemos que preparar esta tierra, Señor. Tenemos que regarla de abundante agua, que es tu palabra. Derribar toda maleza, arrancar de raíz todo argumento que se levanta altivo en contra de tu voluntad y someter todo pensamiento a los pies de Cristo, Señor. Tú eres la verdad, mi Dios. Pero yo te pido y declaro en el nombre de Jesús que todo corazón que hoy haya tenido arrepentimiento y que delante de tus ojos se haya evidenciado ese arrepentimiento, aún tú es que estás allí atrás de las pantallas o que estás en este lugar, yo ordeno a todo espíritu inmundo que ha sido desactivado a raíz del arrepentimiento, que se van al abismo ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se van al abismo ahora. Ahora yo te pido, Señor, que seas tú descendiendo con tu Espíritu Santo y que seas tú limpiando cada corazón y que cada uno de ellos, allí en su mente como en su corazón, puedan estar arrancando la maleza que intenta crecer alrededor de tu palabra y de tu semilla, Señor. Padre, y siembra en su corazón el deseo, la actitud de no olvidar tu palabra,
de entender tu palabra, de ponerla por práctica y dejar de perseguir el dinero y los placeres. Porque tú eres quien nos dará la gloria, el verdadero premio allí, delante de tu presencia en el cielo, Dios. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que nos lleves con bien ahora a cada lugar o a cada actividad que cada uno de tus pequeños deseen hacer, oh Dios. Y que sea hoy ese momento y ese punto nuevo para tener conciencia de que esta tierra, mi corazón, yo mismo, tengo que encargarme de despedregarlo, de desmalezarlo y de echarle el agua suficiente, que es tu presencia, estar en tu intimidad y disfrutar de tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén.